Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. En nuestro estudio de hoy proseguimos considerando el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior considerábamos el hecho de que el centurión había venido a Jesús para solicitarle que sanara a un criado suyo que estaba enfermo. Jesús se maravilló al notar la fe de este centurión cuando él dijo: «Solamente di la palabra y mi criado sanará». Luego dijo: «Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». En esta forma el centurión estaba mostrando su gran fe, su gran confianza en el poder que Jesús tenía para sanar a su criado. Leemos ahora en el versículo 13 lo que Jesús respondió al centurión: «Ve, y como creíste te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aunque el siervo que sufría no estuvo en la presencia de Jesús, la fe del centurión en Jesucristo logró que el siervo fuera sanado. Jesús tocó a un leproso y fue sanado. Y ahora, sin embargo, sana desde la distancia al siervo de este centurión. Llegamos ahora al tercer milagro. Leamos los versículos 14 y 15 de Mateo capítulo 8. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. La suegra de Pedro está enferma con fiebre, y Jesús viene, la toca y la sana. Note usted estos tres tipos de enfermedad que hemos visto hasta ahora en este capítulo. Una enfermedad es la lepra, que es incurable. Otra aflicción es la parálisis, y la tercera enfermedad es una fiebre, una enfermedad más o menos temporal. Es probable que la suegra de Pedro recobrara la salud con el pasar del tiempo, pero Jesús también la sanó. El cuarto milagro ocurrió durante la noche, y fue un milagro múltiple. Leamos los versículos 16 y 17. «Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Es importante que notemos dos cosas en estos versículos. Muchas personas que sufrían fueron llevadas a Jesús para ser sanadas. No se da ningún caso aislado. Si usted lee con cuidado el Evangelio según San Mateo, podrá ver claramente que literalmente eran miles de personas las que fueron sanadas en aquel día y que luego andaban por las calles. Miles de ciegos recibieron la vista. Miles de sordos recibieron la facultad de oír. Miles de cojos fueron sanados. Había tanta evidencia de lo que Jesús había hecho que sus enemigos nunca dudaron el hecho de sus milagros. Lo que preguntaron fue: ¿cómo los hizo? El versículo 17 de este capítulo 8 de Mateo dice: «Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Este pasaje es una cita de Isaías capítulo 53, versículo 4. Ahora debemos notar que son muchos los supuestos sanadores espirituales del presente día que tratan de basar sus actividades sobre esta escritura. En primer lugar, esta es una declaración general que no da ninguna sanción al supuesto movimiento de sanidad divina del día de hoy. Toda la escritura que tiene que ver con este asunto debe ser consultada antes de llegar a cualquier conclusión dogmática de que esta cita aquí en Isaías 53:4 se refiere a la sanidad del cuerpo. El capítulo 53 de Isaías trata fundamentalmente el pecado y no la enfermedad física. Fíjese usted con cuidado en estos versículos de Isaías. Dicen los versículos 4 y 5 de Isaías 53: «Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Hasta aquí la cita de Isaías 53, 4 y 5. Ahora, ¿de qué somos sanados? Del pecado, por supuesto. Este pasaje de Isaías declara con toda claridad que somos sanados de nuestras transgresiones e iniquidades. Usted dirá: ¿está seguro de eso? Amigo oyente,
Yo sé de qué tratan estos versículos, porque el apóstol Pedro dijo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Somos sanados del pecado. Esto lo vemos claramente también en Isaías 53, versículo 6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La iniquidad suya y la mía, amigo oyente, fue cargada en él. Es obvio que Isaías se refiere al hecho de que Cristo contendería con el gran problema fundamental del pecado. Sostener que la sanidad está en la propiciación no viene al caso, pues también está incluida en la propiciación de Cristo, un cuerpo glorificado y una nueva tierra que es liberada de la maldición. Insistimos, pues, que es obvio que no tenemos estas provisiones todavía. En este día, cuando el pecado y Satanás todavía gobiernan, no hay provisión para un escape de la enfermedad como un imperativo de la propiciación. Si es así, ¿por qué entonces Pablo insta a Timoteo a que tome un poquito de vino por causa de su estómago? ¿Por qué no le impulsó a recibir su sanidad como parte de la propiciación? ¿Por qué no instó Santiago a los santos a que reclamaran la propiciación cuando les mandó a llamar a los ancianos para que oraran por algún enfermo? ¿Y por qué no reclamó Pablo sanidad en la propiciación cuando menciona en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, el hecho de que le fue dado un aguijón en la carne, del cual dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, agrega Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay otros ejemplos bíblicos dados acerca de este asunto. Pablo, en su carta a los Filipenses, estaba encargado de un hospital. En el capítulo 2 de esa carta, versículos 25 al 27, narra que Epafrodito había estado enfermo, y Pablo no se sirvió de la propiciación para reclamar la sanidad a favor de él. No es siempre la voluntad de Dios sanar. Y por tanto, en vez de ir a un individuo que predique en una carpa o en un estadio, a uno que alega tener el poder de sanar, ¿por qué no ir directamente al gran médico divino, buscando saber de Dios mismo si es, según su voluntad, que sea sanado? Lleve su caso delante de él, amigo oyente, y dígale como el leproso en Mateo 8:2, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y amigo oyente, Dios recibirá la gloria, pase lo que pase. Al parecer el apóstol Pablo no sabía nada del culto moderno de buscar la sanidad en la propiciación. Dios sí puede y sí sana en el día de hoy, pero no por medio de aquellos que se autodenominan sanadores de fe. El versículo 18 de este capítulo 8 de San Mateo nos dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Note usted las grandes multitudes de personas que le rodeaban. Jesús había sanado literalmente a miles de personas que sufrían, y no solamente aquellos casos individuales que se mencionan en las Escrituras. El apóstol Juan verificó este hecho en su Evangelio cuando escribió en el capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, en el momento que Jesús se preparaba para cruzar al otro lado, un hombre se le acercó. El versículo 19 nos dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba sin duda era todavía joven, porque un hombre mayor no se habría portado de esta manera. Este escriba se encontraba entre el gentío, confrontado con la decisión de seguirle o de no seguir a Jesús. No sabía qué hacer. Luego vio a Jesús preparándose para ir al otro lado. El Señor y sus discípulos caminaban hacia la barca, y el joven tuvo que decidirse pronto. Así pues, salió de entre el gentío, y al parecer se postró delante del Señor, y le dijo, según el versículo 19, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El escriba había hecho su decisión, y el Señor lo miró y le dijo franca y sinceramente, según el versículo 20, Las zorras tienen guaridas,
y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amigo oyente, esta es una revelación del Señor. El joven dijo a Cristo, «Te seguiré». El Señor Jesús le responde, «¿Jamás has considerado el costo?». El Señor estaba revelando su pobreza material mientras estaba aquí en la tierra. Este joven abrió su corazón y el Señor Jesús abrió el suyo y le dijo, «Te costará algo seguirme». Al llegar a una ciudad, no habría reservaciones para ellos en el Hotel Hilton. El hecho es que la pobreza del Señor Jesús es parte de la maldición que Él llevó por nosotros. La pobreza es una maldición, no es una bendición. Este pasaje no nos informa si este escriba siguió o no al Señor, pero nos gusta pensar que sí lo siguió. Leamos ahora el versículo 21 de Mateo capítulo 8. Otro de sus discípulos le dijo, «Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre». Aquí está un joven que se ha decidido a seguir al Señor, pero quiere enterrar primero a su padre. Este versículo ha sido grandemente malentendido. Jesús no prohibió al muchacho asistir a los servicios fúnebres de su padre. Su padre era de edad avanzada, y el hijo estaba diciendo que debía de cuidar de su padre hasta cuando muriera. Después de enterrar a su padre, entonces estaría libre para seguir a Jesús. El Señor entonces hace una declaración muy enigmática para este joven. El versículo 22 dice, Jesús le dijo, «Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos». ¿Qué quiere decir el Señor con estas palabras? ¿Cómo puede un muerto enterrar a otro muerto? El doctor Adam Smith, quien fue perito en cuanto a las cosas del Medio Oriente, ha escrito varios libros que han servido de mucha ayuda. Relata un incidente cuando él quiso contratar a un guía árabe. Explicó a dónde deseaba ir, y le aconsejaron que fuera a ver a un joven en cierto pueblo que servía de guía excelente. El doctor Smith llegó al pueblito y pidió al joven que fuera su guía. El joven le respondió, «Primero tengo que enterrar a mi padre». Y allí, frente a la choza, estaba sentado el viejo caballero, tan sano y fuerte como cualquier otro. Lo que el joven árabe realmente quiso decir era que no podía salir porque tenía que cuidar a su padre hasta cuando él muriera. El padre era la responsabilidad de este hijo. El Señor Jesús dijo al joven que se había acercado a él que dejara a otro cuidar a su padre o que dejara que el padre se cuidara a sí mismo. A algunas personas esta declaración puede parecerles algo áspera, pero lo que el Señor Jesús trataba de hacer era obligar a este joven a decidirse. ¿Estaba dispuesto a poner a Cristo en primer lugar? Si este hombre hubiera decidido seguir a Cristo, el Señor entonces, sin duda, le diría que regresara para cuidar a su padre. Hace muchos años hubo una señorita cuyo padre era un hombre ya mayor y algo exigente. Ella llegó a ser misionera, salió a su campo de trabajo e hizo una buena obra. Al regresar a su casa, después de pasar algunos años fuera de ella, encontró que su padre era un inválido absoluto. No había alguien que pudiera cuidarlo, y él la acusó de haberlo abandonado y de no ser cristiana. Este hombre nunca había hecho una decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Así que ella decidió quedarse en casa y hacer que los últimos días de la vida de su padre los pasara cómodos y en su compañía. Durante el tiempo que le cuidó, este hombre se conmovió mucho por la demostración de amor de su hija y llegó a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Estamos confiados que el Señor estaba guiando a esta señorita en todos estos pasos. Sin embargo, hubo un día más temprano en su vida cuando ella tuvo que decidirse si daba el primer lugar en su vida a Cristo o a su padre. Y escogió en el principio seguir a Cristo. Y creemos que este es el caso también en este pasaje que acabamos de leer. Ahora el versículo 23 de Mateo capítulo 8 nos dice, «Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron». Hemos llegado ahora al quinto milagro. No tiene nada que ver con la sanidad del cuerpo, sino que es un milagro en la esfera de la naturaleza física. Aquí el poder del Señor Jesús se demuestra y creemos es el mismo poder que tuvo Adán antes de perder su señorío en el huerto de Edén. No olvidemos que Dios le dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra».
Estos versículos nos dicen que Dios dio señorío a Adán, o sea, un reino. Ahora vemos aquel poder manifestado en Jesucristo, el último Adán. Notemos que era una gran tempestad la que se levantó en el mar, pues el versículo 24 de este capítulo 8 de Mateo dice: «Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía». Esta no fue una tempestad corriente. Vimos en el relato de la tentación de Jesús que el diablo se apartó de él por un tiempo. Ahora parece que el diablo ha vuelto. Creemos que esta tempestad era realmente satánica en su origen. Esta era una tempestad de Satanás para destruir al Señor. La barca se cubría de olas. ¿Y dónde estaba el Señor? Pues estaba durmiendo. Esto manifiesta el lado muy humano de Jesús. Estaba tan cansado que podía dormir aún en medio de una tempestad tan violenta. Y el versículo 25 nos dice: «Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos». El Señor podía dormir en medio de una tempestad. A veces, cuando llueve fuertemente, nos despertamos y hasta nos ponemos un poco nerviosos. Esta pues fue la experiencia de sus discípulos. Tan poquita fe tenían ellos, y por esa razón acuden asustados donde el Señor y le dicen: «Sálvanos, que perecemos». Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha terminado por esta oportunidad. Continuaremos considerando este quinto milagro en nuestro próximo programa. Desde ya nos anticipamos a agradecerle por su fiel sintonía. Como es nuestra costumbre, le animamos a leer los restantes versículos de este capítulo 8 de Mateo para estar mejor equipado para nuestro próximo estudio. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones.